buenas tardes. Hoy estamos a 7 del mes de junio 2025. Son las 2:07 de la tarde en República Dominicana. Como ustedes pueden observar, este es el canal de Faustiniano. Mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente del área matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Aquí tenemos enfrente el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos recursos, entre ellos algunos videos tutoriales que sirven de recurso a estudiantes que cursan asignaturas con nosotros en las distintas universidades. La tutoría de hoy está relacionada y está dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo integral en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya anteriormente le habíamos dirigido varios recursos. Aquí integrales por parte. Hay uno pendiente que es sobre la primera parte de integrales elementales trigonométricas. Y pueden buscar en estos recursos en esta lista de reproducción que aunque dice cálculo vectorial, ahí estamos poniendo los videos de cálculo integral. De igual manera, en esta otra lista de reproducción también pueden encontrar. Bien, el cálculo integral en este ciclo está siendo coordinado por el maestro Jorge Blanco y lo estamos impartiendo el maestro Jorge Blanco y quien les habla. Recuérdese que para los contenidos del segundo parcial ya hemos hablado que va a volúmenes por discos y capas y estas técnicas de integraciones. Nosotros ya le hicimos una tutoría previa de la introducción de las integrales trigonométricas y hoy vamos a hacer otra tutoría sobre esa parte, integrales trigonométricas elementales. Como siempre, recomendamos la adquisición de libros en Amazon o en cualquier librería. Y aquí tenemos el libro de Larson de cálculo. Entonces vamos a seguir en esta parte. Previamente ya nosotros explicamos en la tutoría pasada integrales de producto de seno y coseno, seno por coseno, donde una de las dos potencias era impar y positiva, o las dos potencias eran par y positiva. Y recordamos esa parte. También hicimos algunos ejercicios, explicamos otros ejemplos y también explicamos las fórmulas de Wally. Las fórmulas de Wally. Hoy vamos a seguir con esta tutoría en esta parte. Son integrales entonces de producto de secante por tangente. ¿Qué se recomienda para hacer integrales de producto de secante por tangente? Aquí tenemos los casos principales a trabajar en esta partecita. Si la secante tiene un exponente par, si la secante tiene un exponente par, se recomienda extraer una secante al cuadrado. Recuérdese que la derivada de la tangente, mírela por aquí, donde está, aquí, es secante cuadrado. Entonces, la razón de ser de extraer esa secante al cuadrado es para lo siguiente. Se extrae dos factores de la secante, o sea, una secante al cuadrado, y los demás factores que quedan se convierten en tangente con esa identidad. Recuérdense que la secante al cuadrado es igual a 1 más la tangente al cuadrado. Y se hace U a la tangente. Se hace U a la tangente. Por ejemplo, en este caso voy a empezar un poquito diferente. Voy a empezar explicando exactamente ese modelo y luego entonces vamos a ilustrar algunos de los ejercicios. Por ejemplo, repito, voy a tomar ese modelo. Déjeme cerrar esta parte que está aquí y vamos a tomar ese modelo que está ahí. Y además vamos a ilustrarlo con algunos de los ejemplos de los ejercicios propuestos.
porque quiero que se entienda bien este esquema que hacen los autores, que para mí digo que es un esquema muy bonito. Vamos a escribirlo aquí mismo. Bien, por ejemplo, observe, en este caso estamos diciendo que el exponente de la secante par, si usted lo quiere observar, le vamos a poner un caso particular. Por ejemplo, piense que K vale 1. Si K vale 1, entonces sería secante al cuadrado. O sea, si yo tengo la secante al cuadrado, que sería un 2 por 1, de X, y nótese que la tangente no importa el exponente que tenga, no importa el exponente que tenga la tangente, pudiera ser cero, o sea, la tangente no estar. Obviamente, si fuera cero, ya eso es automático. Pero cualquier exponente que tenga la tangente tiene un exponente n. Con la tangente no se va a trabajar en este procedimiento, sino simplemente secante par. Entonces, esa que está ahí, el número par más pequeño es 2, pero vamos a decir luego que sea 4, 6, 8, vamos a mostrarlo. Simplemente lo que hacemos es que decimos que para nosotros U, el más pequeño, es igual a la tangente. Y es una integral simple e inmediata, porque de una vez sabemos que el diferencial de U ya está aquí, que sería la secante al cuadrado por el diferencial de X. Secante al cuadrado de X por el diferencial de X. Recuérdense que el diferencial es la derivada multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Es una integral que con una sustitución simple se convierte en la integral de U elevado a la N diferencial de U. Y obviamente tiene dos posibilidades, que es con la integral de la potencia. Eso me puede dar, lo voy a escribir ahí mismo, me puede dar el logaritmo natural del valor absoluto de U más C si n fuera igual a -1, o simplemente U a la n más 1 entre n más 1 más C si n fuera diferente de -1. Recordando que U es la tangente. Ahí tenemos un ejemplo sencillito de ese tipo. Ahora, esa integral realmente no cayó en términos de técnica en esta, pues una integral inmediata de sustitución simple. Recuérdense que en el primer parcial ya trabajamos ese tipo de integrales. Ahora, imaginémonos que tenemos la secante, no nos lo tenemos que imaginar porque le estoy escribiendo, elevado a la 4 de X, ¿verdad? Por la tangente a la N, no me importa quién sea el exponente N, no importa quién sea el exponente N, tangente elevado a la N de X diferencial de X. El objetivo aquí es que ese exponente de la secante es par. Entonces, como el exponente de la secante es par, seguimos entonces el procedimiento. El objetivo entonces sería sacar dos factores de aquí. O sea, descomponerlo de esta manera, extraer dos factores, simplemente me va a quedar la secante al cuadrado de X y la tangente no me importa lo que tenga, la dejo ahí igualito. Y los dos factores que se extrayeron, y eso es importante porque ya hemos dicho el por qué. Aquí tenemos una secante al cuadrado, que son los dos factores que se extrayeron por el diferencial de X. ¿Por qué hacemos esto? Porque luego lo que vamos a hacer es convertir la secante al cuadrado con la identidad que tenemos en esto. Es decir, hay una identidad que se demuestra de que esto es igual. ¿Mm?
a la secante al cuadrado de X. ¿Para qué vamos a cambiar esta secante? Convertimos los demás factores que nos quedan de secante, lo convertimos en tangente y hacemos U a la tangente para preservar ese diferencial. Ese es el objetivo de por cuál extraemos esos dos factores ahí. Entonces tendríamos, convertir esto, tendríamos 1 más la tangente al cuadrado de X, obviamente, porque esto es esta cantidad, por todo lo que teníamos ahí. Y aquí teníamos entonces tangente a la n de X, por ese verde que está ahí, que lo voy a seguir colocando el verde porque quiero que sepa cuál es el objetivo de extraer esa secante. Es que ahora, si hacemos U a la tangente, ya todo esto es el diferencial. Así que finalmente esa partecita se va a quedar en la forma siguiente. Con esta sustitución se va a ver de la manera siguiente. O sea, con esta sustitución se va a ver de la manera siguiente, simplemente. Se va a ver como 1 más U al cuadrado, porque U es la tangente, por U elevado a la n por el diferencial de U. De hecho, lo vamos a escribir como se vería. Lo vamos a escribir como se vería. O sea que una integral de la forma secante elevado a la 4 de X por la tangente a la n de X, diferencial de X. Luego de hacer esa descomposición, me quedaría 1 más U al cuadrado por U elevado a la n por la parte verde que estaba ahí, que es el diferencial de U. Ya, obviamente es una integral inmediata porque usted multiplica y aplica la potencia. No, el n puede ser hasta un número entero, una fracción o lo que sea, jóvenes. El n puede ser lo que sea. De igual manera, claro, cuando digo que lo dejamos hasta ahí es porque ya ustedes saben hacer estas dos integrales que resultan. Aquí tendríamos U a la n más U a la n más 2, diferencial de U. Y ya usted hace esta integral con la potencia, dependiendo de quién sea n, para aplicar logaritmo o la potencia. Por ejemplo, si n fuera menos 1, ya este es del logaritmo, pero este es de la potencia. Si n fuera menos 3, ya esta es de la potencia, pero este es el logaritmo, porque aquí va a quedar u elevado a la menos 1. Entonces, retoma la variable original. De igual manera, se sigue el mismo procedimiento si el exponente de la secante es un exponente par, que eso es lo que se está explicando aquí. Se extrae dos factores de la secante, los demás factores se convierten en tangente con la identidad y se hace U a la tangente. Para terminar esa parte, vamos a hacer 1 con la secante elevado a la 6, por ejemplo, elevado al exponente 6, que sigue siendo un exponente par. Entonces, si yo tengo la integral, y quiero aclarar aquí, imagínense que yo tengo simplemente la integral de la secante elevado a la 6 de X. Entonces, usted dirá, ahí no está la tangente, piense que la tangente está elevado a la 0. Pudiera estar o no estar la tangente, no importa. Lo que importa es que tengo secante elevado a un exponente par. Procedimiento de una vez, extraigo dos factores de la secante, me quedaría elevado a la 4
Lo extraigo porque eso es para preservar lo que luego sería el diferencial cuando haga el cambio. Recuerdo que en algún momento voy a hacer a cambiar de secante a tangente con una identidad. Y entonces esto sería igual a la integral. Ahora cambio esta parte, la reescribo como secante al cuadrado de x elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que secante a la 4. Si tuviera secante a la 9, a la 8 aquí, pues escribo secante al cuadrado elevado a la 4, porque esos dos exponentes se multiplican por esta cantidad que es la que va a preservarse luego para yo cuando haga el cambio de secante a tangente. Aquí uso ahora la identidad y entonces voy a tener la integral de 1 más tangente al cuadrado de x. Todo eso, bueno, multiplicado, todo eso elevado al cuadrado, porque esta es igual a esta parte. Todo eso multiplicado por mi parte que va a ser preservada para en este paso hacerle el cambio. Una X, joven. Esto es una X. Vamos a ponerla bien para no confundirlo. Entonces ahí es que decimos que tomamos la sustitución de que U es igual a la tangente de X y el diferencial de U es igual a esa secante que saqué elevado al cuadrado por el diferencial de X. Por eso fue que sacamos esa secante al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar entonces aquí? 1 más U al cuadrado elevado al cuadrado por el diferencial de U. Ya aquí desarrollamos el binomio e integramos. Y después recuperamos la variable original. Donde está U, pondríamos al final tangente. Por ejemplo, vamos a escribir ya la respuesta para llegar siempre bueno llegar al final. Aquí tendríamos lo siguiente. Desarrollando el binomio, la integral de la secante a la 6 de x, diferencial de x sería igual a la integral desarrollando el binomio de 1 más 2 veces u al cuadrado más u elevado a la 4 diferencial de u, lo cual me va a quedar u más 2 tercios de u al cubo más un quinto de u elevado a la 5 más c. Y donde está u recuperamos y ponemos tangente. Tangente de x más 2 tercios de tangente al cubo de x más un quinto de tangente a la 5 de x más c. Si nosotros tomamos ese ejercicio y lo digitamos lo copiamos en Symbollab, por ejemplo, mire, ahí está elevado a la 4. Yo le voy a cambiar el 4. El software entendió que eso se veía como un 4, pero lo voy a cambiar para que sea un 6. Nos vamos a Symbollab y borramos y pegamos esa integral, quitamos el espacio a la X y cambiamos el 4 por un 6 y le damos a Enter. Observamos la misma respuesta que obtuvimos. Mírala aquí. Entonces, eso es si tuviéramos potencia de la secante par. Siempre en este modo de estudio recomendamos que los estudiantes de una vez vayan a los ejercicios. Miren, los ejercicios a resolver por esta técnica son estos. Pero uno, hasta ahora lo que vimos en la cápita, el primero,
Entonces, fíjese, de esa está la 20, la 22, perdón, la 20, eh, ¿cuál otra? La 27, exponente de la secante par. Y aquí no vemos más, solamente vemos dos de esas. Ah, esta que está aquí también es de esa, la 28, mírala aquí. Exponente par de la secante, esa es como la primera que hicimos. Ahí simplemente hacemos U a la tangente y ya es inmediata, calculando el diferencial. Usted pone pausa e intenta resolver la 20, la 28, la 27, que observa de una vez que caen dentro de ese tipo. Eh, Vamos, mire, estas son de inmediata, esta, porque la integral de la secante de una vez, recordando que la secante es el logaritmo natural de secante más tangente, esta es una integral inmediata. Antes de seguir, entonces vamos a pasar, antes de seguir con los ejercicios, si usted quiere puede pausar y resolver eso. Vamos a terminar de explicar las técnicas y entonces ver que hay otras allá de qué pasaría si el exponente de la tangente es impar y positivo. Si el exponente de la tangente es impar y positivo, entonces recomendamos extraer un producto de una tangente por una secante, o sea, sacarle un factor a la tangente y sacarle un factor a la secante y preservar eso, que es lo que luego va a ser un diferencial de U. Obviamente, ¿de quién es eso el diferencial? De una secante. Eso quiere decir que los demás factores de la tangente lo voy a convertir en secante y le voy a llamar U a la secante para que el diferencial sea esto. Repetimos. Si el exponente de la tangente fuera un exponente impar y positivo, preferiblemente un número impar y positivo, ¿verdad? Eh, Mayor que 1. Entonces sacamos un factor de cada uno de estos y los demás factores, o sea, 3, 5, 7, 9, y los demás factores los convertimos en secante con la misma fórmula. La misma fórmula, porque si usted tenía que 1 más tangente al cuadrado era igual a secante, entonces la tangente al cuadrado va a ser igual a secante al cuadrado menos 1. Míralo aquí. Entonces, esta tangente cuadrada ahora la voy a cambiar por secante y llamo U a la secante. Y ya esa integral que resulta debe ser una integral de potencia o de logaritmo. Y a lo sumo, en algunos casos tendría que estar desarrollando un binomio de Newton. Eh, para llevarlo al paso, jóvenes, vamos a tomar, como lo hicimos ahorita, este caso. Y entonces, en él, con él, ilustrar algunos ejemplitos sin importar quién fuera el exponente de la secante. Ahora el que no nos importa cuál es el exponente de la secante, porque nos centramos en el exponente de la tangente. Alguna persona me dice, profe, ¿pudiera yo tener un ejercicio donde pueda irme por cualquiera de las dos técnicas? Sí, porque yo puedo tener que este exponente sea par y es impar, lo puedo resolver por cualquiera de las dos técnicas. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo integral de la secante elevado a la m, no me importa qué exponente sea ese, por la tangente
por la tangente. Vamos a ponerle el exponente impar más pequeño posible, por la tangente a la 1. Perdón, disculpen que me equivoqué. Puse el 1 donde no era. Tangente elevado a la 1 de X. Entonces, si nosotros observamos, el M no me importa quién sea, simplemente la estrategia, el M, el exponente 1 aquí, pues simplemente esto lo reescribo así. Sería integral de la secante de X elevado. Si estaba la M y le saco un factor, me va a quedar a la M menos 1. Imagínense que M es 100. Si estaba la 100, me queda la 99. Si M20, me queda la 19. Porque le voy a extraer un factor de a cada uno, pero ese nada más tengo ese solo, pues simplemente lo coloco. Entonces sería por secante de X por esa tangente de X que está ahí. Eso, si usted lo multiplica, vuelve para atrás y le da lo mismo. Entonces, próximo objetivo aquí, llamarle U a esta parte. Y entonces voy a tener U por el diferencial de U. Pero U elevado a la ¿qué? A la M menos 1. Fíjese que le llamamos a U a la secante y el diferencial de la secante es secante por tangente, todo esto. Y ya esa integral la hacemos directamente con la integral de la potencia si el exponente no es menos 1 o del logaritmo si el exponente es menos 1. Porque, por ejemplo, imagínense que M sea 0. Si M es 0, que quiere decir que no tenía secante aquí, me va a quedar un logaritmo. Me va a quedar un logaritmo donde U es la secante. Entonces, automático. ¿Se entiende? Próximo paso, por ejemplo. Próximo ejercicio. Imaginémonos que ahora yo tengo la secante, igual, no me importa qué exponente, pero la tangente está elevado. Vamos a dar un pequeño salto, está elevado a la 5. El exponente de la tangente tiene que ser un número impar y positivo. Pudiera ser 3, 5, 7, 9. Este ejemplo me otro ejemplo de ese mismo y ya me indica lo que debo hacer. ¿Qué debemos hacer, jóvenes? Extraemos un factor de cada uno. Entonces tendríamos integral de la secante que me va a quedar a la M menos 1 porque le voy a sacar un factor de X por la tangente elevado a la 4 de X, porque como estaba a la 5, le estoy sacando un factor, por la secante de X por la tangente de X. Si usted multiplica, va a volver a lo mismo. Mire que ahí no me importa quién sea M, solamente estoy trabajando con estas partes. Automáticamente aquí debo cambiar estos factores que me quedan de tangente, convertirlo en secante. ¿Cómo lo convertimos? Recordamos lo siguiente. Lo voy a escribir aquí, mire. Si yo tengo una tangente elevado a la 4 de X, yo puedo decir que eso es tangente al cuadrado de X elevado al cuadrado. Igual, si fuera tangente a la 8, puedo decir tangente al cuadrado elevado a la 4. Y aquí uso la fórmula de la convertir, o decir, esta tangente es igual a esto. Entonces esto sería tangente al cuadrado, lo mismo que decir secante al cuadrado de X menos 1. O sea,
esta parte la tengo que cambiar por esa, porque debo convertir toda la tangente que me quedan en secante con esta identidad. O sea, donde está esta partecita, quedaría esta. De hecho, la voy a escribir. Sería entonces secante a la m-1 de x multiplicado por secante al cuadrado de x menos 1 elevado al cuadrado por la parte verde, que es lo que se va a estar preservando para que sea el diferencial. Luego, ya yo sé que debo hacer u a la secante y me va a quedar lo que tendríamos en la próxima página, próxima pizarra. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar entonces que la integral, no me importa quién sea m, de la secante elevado a la m de x, por la tangente elevado a la 5 de x, diferencial de x, sería igual a la integral. Vamos a ver aquí que estamos diciendo que u es secante de x y el diferencial de u es secante de x, la parte verde, por tangente de x por el diferencial de x. Ya es simplemente aquí, donde quiera que está la secante, poner u. Mire aquí. Secant u a la m-1 por u al cuadrado, menos 1, míralo aquí. Sería entonces u a la m-1 por u al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por la parte verde que sería el diferencial de u. Automáticamente ya está un binomio de Newton, que sería u a la m-1. Desarrollando el binomio de Newton, aquí es u a la 4 menos 2 veces u al cuadrado más 1, diferencial de u, y multiplicamos y hacemos la integral de la potencia. Sería multiplicando aquí, sería u a la m más 3, porque colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 2 u a la m más 1 más u a la m menos 1. Y luego entonces integramos con la potencia, recordando que cuando terminemos de integrar debemos recuperar la variable original. Ese es el segundo caso que tenemos ahí, que es este. De ese caso, con el potencia exponente impar, si nos vamos a los ejercicios, observamos que sería, por ejemplo, el 23. Este caso que está aquí es simplemente una integral por parte, porque ya nosotros lo dimos en la técnica anterior, que la integral de la secante al cubo o un exponente impar era por parte. Solo. Tendríamos el 25, fíjese que el 25 se puede hacer por cualquiera de las dos técnicas. Con el 25 nosotros podemos decir que u es la tangente y ya todo esto es el diferencial con una diferencia de una constante. O también podemos hacerlo por la técnica que acabamos de observar, sacando una tangente y una secante. El 24. El 25 lo hacemos porque tiene un exponente 3. Se extrae un factor de cada uno. Los demás factores de tangente se convierten en secante y se hace u a la tangente. Hágalo, por favor. El 26
se puede hacer por cualquiera de las dos técnicas. Por la primera, porque el exponente de la secante es par, se puede extraer dos factores de esto y convertir todo esto en tangente. O por la segunda, convirtiendo. De hecho, vamos a escribir ese 26 para que se observe. El 26, el ejercicio 26, si nosotros extraemos, no lo vamos a, la integral de la potencia que resulta al final, de ahí para allá lo puede seguir usted. Solamente nuestro trabajo es convertirla en esa integral de la potencia que son ya de la inmediata. Resolver la potencia y recuperar la variable, ya ese sería su proceso suyo. Aquí, forma 1, tangente elevado a la 5 de 2x por la secante elevado a la 4 de 2x diferencial de x. Vamos a llamarle al integral y su 1. Entonces, y su 1 sería igual al integral. La forma 1 fue, dejamos una secante al cuadrado de 2x. Escribimos tangente a la 5 porque no le ponemos la mano de 2x. Y preservamos un factor de secante, o sea, dos factores de secante al cuadrado, porque eso va a ser para guardar lo que sería el diferencial. En este caso, lo demás lo convertimos en tangente y entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la integral de 1 más la tangente al cuadrado de 2x. Eso es esto. Y lo otro lo dejamos como estábamos, que era tangente a la 5 de 2x por el factor de preservación que teníamos, que era entonces secante al cuadrado de 2x, diferencial de x. Automáticamente en este procedimiento ya hacemos u a la tangente de 2x y el diferencial de u sería igual a 2 veces la secante al cuadrado de 2x por el diferencial de x. Pero esto ya está aquí. ¿En qué se va a convertir entonces? En integral de 1 más u al cuadrado por u elevado a la 5 y esto va a ser el diferencial de u dividido entre 2 de aquí, de aquí. Y ya esa integral la puede hacer usted. El procedimiento 2, recuerde que aquí usted saca el 1/2, multiplica esta y hace la integral de la potencia y recupera su variable original. El procedimiento 2 es considerando que el exponente de la tangente es impar y positivo. Entonces, se vería así: integral de la tangente elevado a la 4 de x, perdón, de 2x, por la secante elevado a la 3 de 2x. Y entonces aquí va a preservar un factor de cada uno. Entonces sería por secante de 2x por tangente de 2x diferencial de x. Esto porque los demás factores que quedan de tangente lo debe convertir en secante, que entonces usted va a tener, disculpen que aquí vaya a borrar un poquito esta parte porque ya ustedes la tienen para tener más espacio. Y entonces usted va a tener lo siguiente.
va a tener que eso es igual al integral, y esto lo puedes reescribir como tangente al cuadrado de x, de 2x, perdón, elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Por esto que estaba aquí, que es secante al cubo de 2x, por el factor verde que está ahí, que es este mismo. Ahora convierte su tangente al cuadrado en secante, recordando que la tangente al cuadrado es lo mismo que decir secante al cuadrado de 2x menos 1 elevado al cuadrado. Por eso que estaba ahí, que es secante al cubo de 2x, y todo lo demás que estaba aquí, que lo copio igual. Ahora simplemente en este paso, usted debería hacer U a la secante de 2x. Entonces, con esa sustitución, usted va a tener, porque la derivada de la secante, ahí solamente me va a faltar un 2, y entonces va a tener entonces lo siguiente. U al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por U elevado al cubo, y esta parte va a ser el diferencial de U dividido entre 2. Recuerde que en este caso su U es la secante de 2x. De igual manera multiplica, integra, pero si se va por esta forma, su resultado le va a quedar en términos de la secante, pero deben ser equivalentes al final. Termine los dos ejercicios y demuestre que al final le da lo mismo, que son equivalentes la respuesta. Obviamente que este resultado le va a quedar en términos de secante y este en términos de tangente, pero lo puede demostrar con la fórmula de la identidad trigonométrica que relaciona la secante al cuadrado con la tangente al cuadrado. Muy interesante, muy fácil. Este lo puede hacer con el exponente de la tangente. Este que está aquí, igual manera, eh, eh, en este caso, este que está aquí, vamos a ver qué es de lo otro que tenemos, que si no aplica ninguno de estos casos en el ejercicio, igual este que está aquí, el autor del libro le dice, bueno, pues si tú no tienes en estas integrales elementales uno de esos casos, convierte todo a seno y coseno y efectúalo entonces. Siempre es bueno practicar con los mismos ejercicios, porque cuando uno observa la técnica, toma los ejercicios y practica y dice a cuál le corresponde. Es decir, imaginémonos este que está aquí, tenemos la integral, lo puedo escribir como la integral de la tangente elevado al cuadrado de x por la secante de x elevado a la menos 1. Ese menos 1 no es secante inversa, sino un exponente. Entonces, en este caso no tengo el exponente, eso no corresponde a ninguno de lo que hemos aclarado, porque el exponente de la secante no es par y positivo, y el exponente de la tangente no es impar y positivo. Entonces, ¿qué recomendamos? Usar identidades transformando a seno y coseno. O sea, esto, que es el integrando, disculpen que aquí me faltó una C en el denominador. Esto que es el integrando, puedo descomponerlo en términos de seno y coseno. Es decir, ¿a qué es igual la tangente? La tangente es igual a seno, que está elevado al cuadrado,
entre coseno al cuadrado, dividido entre la secante, que es 1 entre coseno. Entonces, eso es igual a escribir la misma fracción seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado, cambio la división por una multiplicación y pongo el recíproco del divisor, coseno de x entre 1. Cuando multiplique y simplifique me va a quedar, entonces me va a quedar seno al cuadrado de x sobre un coseno. Eso es lo mismo que decir, si simplificamos, que la tangente al cuadrado de x entre secante de x, que era la expresión original, es lo mismo que decir seno sobre coseno, o sea, seno al cuadrado sobre coseno. Pero, o sea, seno sobre coseno por seno. Pero también, por ahí no me sirve, yo puedo recordar la identidad pitagórica del seno, que el seno es 1 menos coseno al cuadrado entre coseno. O sea, esto. Entonces sería 1 entre coseno de x menos coseno sobre coseno distribuyendo sería coseno. Y ya son dos integrales inmediatas, porque esto es lo mismo que decir secante menos coseno. La integral de la secante inmediata y la integral del coseno inmediato. O sea, tangente al cuadrado de x entre secante de x se convirtió en eso. Repitiendo, usando identidades trigonométricas, podemos simplificar y llevarla, identidades trigonométricas, y llevarla a una integrales que ya conocemos. O sea, integrar esta expresión es lo mismo que resolver estas dos integrales. Y son dos integrales inmediatas, porque esta da logaritmo natural de secante más tangente y la integral del coseno es el seno. ¿Por qué aclaramos esa que está ahí? Porque esa obedece a el procedimiento que dice el número 5. Aunque nosotros íbamos por aquí, pero el número 5 dice que cuando ninguno de esos procedimientos anteriores se pueden aplicar, entonces trate de convertir o aplicar convirtiendo a seno y coseno. Ese era de ese procedimiento. El procedimiento para la número 3 es cuando nosotros tenemos una potencia que es solamente potencia de la tangente y esa potencia tiene una potencia par, que no sea impar, porque si es impar es de esto. Entonces, el procedimiento es seguir estos pasos. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo con el mismo ejemplo y además mostrar en los ejercicios cuáles son de esa parte. Tenemos potencia de la tangente, solamente de la tangente, pero par. Por ejemplo, integral de la tangente, a potencia más chiquita de la tangente par es la tangente al cuadrado. Y ese es el caso más sencillo de este. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, convierte eso en secante.
porque no vamos a extraer 2, porque tenemos los más pequeños par. Entonces, eso sería igual entonces a secante al cuadrado de x menos 1, usando identidades trigonométricas. Voy a seguir aquí. Y esto sería igual a la integral de la secante al cuadrado de x, diferencial de x, menos la integral del diferencial de x. Esa integral es inmediata, porque eso da tangente. Menos x más c. Y ya, esa integral de la tangente al cuadrado, pues ya se hizo ahí. Ahora, imagínense que, bueno, cuando decimos inmediata, recuérdese que de punto de partida debíamos recordar las integrales inmediatas. Integral de la secante al cuadrado de tangente, eran de la inmediata, jóvenes. Recuérdense que ya esto es historia patria del primer parcial. Entonces, jóvenes, si nosotros ya hicimos ese caso, imaginémonos ahora que lo que tenemos es, y el procedimiento es el mismo, es análogo, es siempre seguir. Tenemos la integral de la tangente elevado a la 4, porque es con exponente par y que solamente esté la tangente. El procedimiento me dice, bueno, simplemente deja una tangente al cuadrado aquí por una tangente al cuadrado. O sea, extrae un factor de tangente cuadrado. Tangente cuadrado de x diferencial de x. Ese que tú extraíste, que está ahí, conviértelo a secante. Y entonces tú vas a decir que eso es igual a la integral de la tangente al cuadrado de x. Y ese que convertiste te va a quedar secante al cuadrado de x menos 1 por el diferencial de x. Esa integral se te convierte en 2 integrales. Cuando tú multiplicas, te va a quedar la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x, diferencial de x, menos la integral de la tangente, porque esto multiplicado sería la integral de la tangente al cuadrado de x, diferencial. Esa que está ahí fue la verde que ya hicimos. Y esta va a ser inmediata porque entonces tú vas a decir aquí que u es igual a la tangente. Y ya ahí tiene el diferencial. Repito, la verde es la que hicimos aquí. Y aquí en esta otra, tú dices que u es la tangente y la derivada de la tangente secante al cuadrado tiene el diferencial. Eso va a ser, esta va a ser u al cuadrado por el diferencial de u. O sea, va a ser 1/3 de u al cubo, es lo que va a dar, siendo u la tangente. O sea, esto va a dar 1/3 de la tangente al cubo, 1/3 de la tangente al cubo, menos esto que está aquí, que ya es lo que da esta. Sería menos la tangente más x más c. 1/3 de la tangente al cubo menos la tangente más c. Es decir, ya eso. Igual, si fuera elevado a la 6, pues sigue el mismo procedimiento, resolviendo, saca, descompone y vuelve otra vez a descomponer. Entonces, ya sabe cómo ir disminuyendo esta que está aquí para irla resolviendo. De cuáles hay ahí con la tangente sola en términos de los ejercicios. Bueno, pues vamos a observar en los ejercicios tangente sola elevada al exponente par. Mírala aquí. La número 22 es de ese tipo. Y no veo otra de ese tipo aquí, pero ya usted podría tener más. Más. Entonces, jóvenes, volviendo atrás,
Ya vimos esta, esta y esta. Ahora viene esta que está aquí, que dice integral de la secante. Aquí lo que le quiere recordar a usted realmente es que cuando el exponente es impar, la secante ya la dimos como integrales por partes. Les recomiendo ver el video anterior. Y si fuera par, entonces aplicamos este procedimiento. Si el exponente es la secante par. Y si no aplica ninguno de estos casos, entonces descomponer en términos de seno y coseno. Con esa parte, nosotros agregando, hemos terminado de explicar estos tipos, pero ahora vamos a explicar para terminar nuestra unidad estas expresiones. Con esta terminaríamos esta unidad. Estas son algunas fórmulas para convertir de seno, producto de seno y coseno en, en suma. Entonces, si nosotros tenemos integrales de ese tipo, pues simplemente aplicamos esas fórmulas que están ahí y las reescribimos como una suma y después integramos. Vamos a ilustrar. Ejemplo muy específico, pero imagínese que usted tiene el integral, por ejemplo, la primera que se ve ahí, que diga seno de 5x por el seno de 3x. Nótese que esto se ve así. El m es 5 y el n es 3. Si yo uso mi identidad, eso se convierte en un medio, que lo voy a escribir ahí mismo para que se vea. Corchete. El M5 sería un medio de, paréntesis aquí, 5 menos 3. 5 menos 3. X. Míralo ahí. Menos coseno de 5 más 3. X. Diferencial de X. Es decir, ¿en qué se le convierte? El un medio sale fuera y sería la integral de el coseno de 2x menos el coseno de 8x. Y ya son dos integrales inmediatas. Recuérdese que el coseno de la integral del coseno de a por x, diferencial de x, simplemente eso es igual a 1 entre a por el seno de a por x más c. O sea, estas dos integrales son de ese tipo, ¿eh? Para terminar el ejercicio, aquí sería un medio de un medio del seno de 2x, eso es esta, menos un octavo del seno de 8x más c. Eso es lo que da esa. Si usted multiplica un medio por un medio, da un cuarto. Y aquí 1 sobre 16. Si nosotros tomamos esa integral, bueno, aquí le quedó la raya abajo como si fuera una, porque más Pilo entendió esto como una raya. Vamos a copiarlo aparte aquí para llevarlo seno de 5x por el seno de 3x diferencial de x. Vamos a ver si Mapi lo entiende. Aquí quedó bien copiado. Ah, pero el seno no está bien copiado. Pero nada, lo copiamos bien allá. Es que esa E no se ve bien y entonces lo copió mal. Aquí, viniendo a símbolo
Borramos. Y ah, bueno, vamos a escribir. Muchas veces uno, por no escribir tanto, viene al software y pierde más tiempo que otra cosa. Seno de ¿cuánto fue? De 5x por el seno de 3x, perdón, 3x diferencial de x. Míralo ahí. Ahora usted dirá, bueno, vamos a observar si esto es equivalente a lo que tenemos. Multiplíquelo, o mire el que teníamos aquí. Aquí vamos a revisar dónde era que teníamos. Aquí, mírelo ahí. 1/2 por negativo. Lo único que puso el de negativo 1 entre 8 primero y el otro después. Míralo aquí. Entonces, obviamente pudiera pasar de que esa integral la escribimos en Wolfram y no necesariamente nos da el resultado así, pero se podría demostrar o se debe demostrar que son resultados equivalentes si uno usa identidades trigonométricas. Aquí en Wolfram, mire que escribió la respuesta. Claro, aquí no hay mucha diferencia. Uno demuestra fácilmente que son equivalentes multiplicándolo, pero se ve casi igual de una vez. Si usted multiplica por 4, le va a quedar entonces 1/4 del seno de 2x y aquí le va a quedar 1, negativo 1 entre 16, que era lo mismo que tenía. ¿Por qué le copio que está aquí? Porque es el mismo procedimiento ya. Si uno tiene un producto así, primero usa identidades para convertirlo en esta que son inmediatas. Es el mismo procedimiento para las demás. Por ejemplo, en el libro, mire, está hecha esa. En este caso, la que usa es seno por coseno, que es la segunda, y la efectúa. Ni siquiera le dedica mucho tiempo porque ya es usar la expresión para esto. ¿Cuáles de esas tenemos aquí? Bueno, pues mire, todas estas son de esas que tenemos ahí. Recuérdese que el seno es una función impar. Por ejemplo, si el seno, si yo fuera a hacer el número 44, producto seno, ahí dice seno por coseno. Vamos a copiar seno por coseno. Podemos utilizar nosotros la segunda. Mírenla aquí. Vamos a copiar el 44 para nosotros hacerlo e ilustrar. Bueno, vamos a hacerlo ahí mismo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Aquí le quiero recordar que el seno es una función impar. El seno del opuesto de u es igual al opuesto del seno de u. Es una función impar. La función impar, f de menos u, es igual a menos f de u. Y el coseno es par. Coseno de menos u es igual al coseno de u. Las funciones pares f de u y f de menos u son lo mismo. Hay funciones que no son ni pares ni impares, por si acaso, para que no crea, no recuerde que, o sea, recuerde que no. Entonces, esto yo lo puedo escribir así. La integral del seno de negativo 7x por el coseno de 6x diferencial de x, puedo escribirlo como menos, en este caso del seno de 7x por el coseno de 6x diferencial de x. Y ahí estaría aplicando el producto de seno por coseno
Míralo aquí, el segundo, este que está aquí, que es un medio de seno, aquí menos y después más. Lo voy a escribir. Entonces sería menos un medio del integral del seno de x, eh, volviendo aquí para recordarlo, mírenlo aquí, más el M7 y el N6, por eso puse X, más 7 más 6, 13. ¿Se ve? Entonces, más el seno de 13X, 13, perdón, diferencial de X. Entonces, eso es igual a menos un medio de menos coseno de X, porque la integral del seno es menos coseno, menos 1/13 coseno de 13X, más C. Usted puede multiplicarlo y ya esa sería su respuesta. Vamos a ver si lo copiamos bien aquí en MAPI, a ver si entiende la letra. Sí, sorprendentemente, una letra tan mal escrita lo copió bien. Y entonces, si nosotros vamos a Symbol Lab y borramos y copiamos y le quitamos el espacio aquí a esto que está separado, vamos a intentar ver si Symbol Lab entiende. Mírelo aquí. Igual, porque si usted viene y multiplica, los dos son negativos y este negativo le va a dar positivo. Coseno, coseno. ¿Lo ve? Entonces, siempre es importante practicar. Lo que le estamos dando es las herramientas para que usted practique. Para que usted practique. Trate de practicar resolviendo esto con este segundo tutorial. Ya nosotros hemos agotado esta unidad o lo básico de esta unidad en términos de lo que nos interesa y luego recuérdese que tiene otros recursos ahí disponibles. Jóvenes, feliz Navidad. Nos vemos luego. Recuérdense practicar, repito, estos son modelos de exámenes que usted tiene para practicar. Fíjese esa integral que está ahí, ese cante, esa se puede hacer por cualquiera de las dos técnicas. Esos son modelos viejos de exámenes del segundo parcial. Usted la pausa, mire, esta que está aquí en términos de la tutoría anterior y esta que está aquí de la trigonométrica. Esta ya la dimos que fue integrales por parte. Esta por parte ya usted la puede hacer. Esta todavía no, porque estas serán de sustituciones trigonométricas, aunque puede intentar resolverla por parte también. A ver. Entonces, fracciones parciales que no la hemos dado, y ya esto tiene que ver con límite, este contenido todavía no se ha dado. Pero en la forma que se vaya trabajando, pues usted puede ir observando los modelos parciales, además de su práctica, y trabajando. Mire, este otro modelo de los parciales que tiene ejercicio vinculado con lo que ya hemos trabajado. Bien, nos vemos pronto. Repase su tutoría, ¿verdad? Y nos vemos luego. Bye bye.